Dios te ha colocado en esta iglesia porque tiene un propósito con tu vida. Tienes una gran oportunidad de ser parte de la visión de esta iglesia y bendecir a las familias del mundo. Vamos a ver la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 5 del 13 al 14, la cual habla acerca de uno de los propósitos de Dios para nuestra vida. Ustedes son la sal del mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se tira a la calle y la gente la pisotea. 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Dios tiene un propósito para tu vida y parte de ese propósito es que tú seas la sal y la luz de este mundo. La sal se utiliza como conservante. En el Medio Oriente, durante la época de Jesús, no había refrigeración y la sal se utilizaba para preservar los alimentos en un ambiente tan cálido como en el desierto. Y nosotros, como creyentes, actuamos como conservantes para este mundo, protegiéndolo de los efectos malignos del pecado. Y la sal también intensifica el sabor de los alimentos. Y así como la sal realza o mejora el sabor de los alimentos que sazona, nosotros, como seguidores de Cristo, nos destacamos como aquellos que mejoramos el sabor, la vida en este mundo, porque nos convertimos en una influencia positiva en el mundo. Porque nosotros con nuestro liderazgo podemos bendecir a las familias del mundo. Todos podemos ser líderes, porque un líder influye su entorno, porque todas nosotras podemos influir en una forma positiva nuestros entornos. Cuando estamos en los negocios, cuando estamos en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, en tu familia, con tus vecinos. Tú puedes tener esa influencia en ellos. Por ejemplo, cuando tú veas conflicto, deberemos ser esos pacificadores. Cuando haya odio, debemos mostrar ese amor de Dios que es en Cristo y nosotros devolviendo ese bien por mal. Y donde hay tristeza, rechazo, soledad, debemos mostrarles a Cristo, invitándolos a una célula, invitándolos a un encuentro donde Jesús puede sanar heridas, puede para que ellos puedan sentir ese amor y abrazo de su Padre Celestial. Pero muchas de nosotras hemos vivido nuestra vida en oscuridad y en la sombra de muerte. Hemos tratado de llenar nuestros vacíos con metas, pensando que eso nos va a dar propósito para nuestras vidas. Que si nosotros estudiamos la carrera correcta o la carrera de nuestros sueños, o tenemos y alcanzamos ese trabajo de nuestros sueños, o esa pareja o esa familia que siempre hemos soñado, pensamos que eso nos va a dar propósito, que nos va a llenar, pero no es así. Y personalmente, a mí eso no me llenó. A los 19 años, cualquier persona que me mirara mi vida habría dicho que yo lo tenía todo. Yo estaba en un camino para cumplir mis sueños y todas mis aspiraciones. Desde los 10 años yo quería ser astronauta y yo hice todo para poder alcanzar esa meta, porque yo pensaba que si alcanzaba esa meta, mis vacíos iban a ser llenos. Yo fui a un campamento espacial, Space Camp. Yo participé en unos programas de física avanzada en la Universidad de Columbia, acá en Nueva York. Yo me gané el mejor premio del mejor estudiante de física
en mi escuela secundaria. Fui aceptada a una universidad prestigiosa muy importante llamada Boston University y hasta me dieron una beca completa. Se parecía que yo tenía una buena familia, que éramos felices. Mis padres tenían dinero y las personas podían ver por fuera que yo iba a llegar a mi meta, iba a cumplir mi sueño de ser astronauta, pero la verdad es que mi vida estaba hecha pedazos. Yo tenía un gran vacío en mi corazón porque pareciera que yo lo tenía todo, pero en verdad yo sentía que no tenía nada. Yo estaba destrozada y yo luchaba con un hogar disfuncional donde yo recibía todo financieramente, pero no tenía nada de amor. Tenía un padre que golpeaba a mi mamá y también me golpeaba a mí. Me golpeaba con su cinturón hasta que las marcas de mi piel se hinchaban y casi salía sangre. Tenía tanto miedo de mi papá que yo me orinaba cuando me golpeaba. Imagínate, una niña de 12 años orinándose en sí misma por el pavor que le tenía al papá que le iba a pegar. Y mi papá, lo único que yo veía en los ojos de él era llenos de un odio. Y nunca vi en sus ojos misericordia. Mientras aún me seguía golpeando, incluso cuando yo estaba parada en un charco de orina. Él nunca paró de pegarme. Él nunca mostró misericordia. Y yo no solo crecí siendo físicamente abusada. Yo crecí pensando que eso era normal, que eso era disciplina. Pensé que todo el mundo vivía eso. Y solamente cuando crecí me di cuenta que yo fui una víctima de abuso físico. Pero mi padre no solamente me abusó físicamente, sino yo también fui abandonada a la edad de 3 años, cuando mis papás me dejaron con mis abuelos en Colombia, porque ellos se iban a ir a trabajar a Estados Unidos. Y durante esos 4 años que yo estuve sin mis papás, yo fui abusada sexualmente, desde los 3 hasta los 7 años, por mi abuelo, que en ese entonces era como mi papá, y un tío que vivía ahí con nosotros en la casa. Y yo había reprimido todos esos recuerdos traumáticos de mi infancia. Pero cuando yo llegué a la universidad, todo mi pasado explotó en mi cara. Y como resultado, mis calificaciones sufrieron. Yo contemplé varias veces quitarme la vida porque yo no veía salida de mi dolor. Yo perdí mi beca por mis calificaciones. Comencé a ir a un psicólogo, me volví vegetariana, me metí en meditación, todo para tratar de como sanar ese dolor, para tratar de llenar ese vacío que yo tenía, pero nada funcionó. Y lo único que dio sentido a mi vida fue encontrarme con Jesús en mi encuentro. Eso fue lo único que cambió mi vida completamente. Pero Dios tuvo que llevarme hasta Colombia para que pudiera tener un encuentro con Él. Porque aquí en Estados Unidos en ese entonces yo ni sabía que había una iglesia cristiana. No había nadie que me dijera, no había iglesia donde ir, no había lugar para tener un encuentro con Dios. Pero Dios tenía sus planes conmigo y Él me llevó a Colombia a los 19 años. Y yo tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar todo lo que conocía. Tuve que dejar todo para poder conocer al verdadero Dios.
mi Padre Celestial, para poder tener un verdadero encuentro con Él, para que Él me restaurara mi corazón, para que le diera propósito y sentido a mi vida. Y yo experimenté que Dios tomó todo ese dolor mío y lo volvió, fue en bendición. Y yo vi esto en una gran forma cuando yo comencé mi célula de mujeres. Y yo vi cómo Dios usó mi testimonio, lo que Dios había hecho en mi vida. Dios lo estaba usando para bendecir a otras mujeres. Y esa fue una experiencia maravillosa. Ver cómo Dios utilizó lo que el diablo trató o planeó para mal, para destrucción de una vida. Y Dios lo cogió y lo convirtió en una bendición para otras personas. Ver cómo Dios utiliza mi testimonio para dar esperanza, inspiración para otras personas fue algo extraordinario. Pero eso solo lo hace Dios. Dios es el único que puede convertir las cenizas dolorosas en algo hermoso. Como está escrito en Isaías 61:3, a todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en vez de ceniza, júbilo en vez de llanto y alabanza en vez de abatimiento. Pero tú en este fin de semana has tenido esta oportunidad, experimentar el amor de Dios, la restauración de Dios. Y tú te has convertido en hija de Dios. Y Él te ha dado una nueva vida, te ha dado nuevas vestiduras. Él ha hecho un pacto contigo que representa el anillo que tienes puesto. Eres suya y Él es tuyo. Piensa cómo llegaste a este lugar, con el corazón roto, necesitando el amor de Dios, todo ese dolor, todo ese vacío que tú tenías adentro. Y ahora piensa en todo lo que tú has ganado en este encuentro. Qué precioso ha sido sentir ese amor y ese abrazo del Padre. Qué maravilloso ha sido restaurarte como hija de Dios, darte cuenta que Dios ha grabado tu nombre en la palma de su mano, que tú eres preciosa y tan querida por Él, que dio su Hijo por tu rescate. Como Dios sanó tu corazón, tu autoestima, como recibiste libertad de tu esclavitud, de todas esas cosas que te estaban atando espiritualmente. Y ahora necesitamos ser esa sal y esa luz para este mundo. Tenemos que marcar esa diferencia. Debemos llevar esa luz que es Cristo a las personas que están sentadas en la oscuridad, que están sentadas sobre las cenizas y los escombros de sus pedazos, esos pedacitos de vida que ellos tienen, que está llena de dolor y de vacío, de oscuridad, en la cual nosotros antes también estábamos viviendo. ¿Cuántas mujeres tú conoces que necesitan estar aquí en este encuentro hoy? Que necesitan de Jesús, que necesitan la luz del amor de Jesús para librarlos de toda oscuridad en la cual ellos han pasado toda su vida. Y tú puedes pensar en este momento, pero ¿yo qué puedo hacer? Pero yo te digo a ti que tú puedes hacer mucho. Yo estoy acá para decirte que todo se gana en oración, que yo he aprendido que todo se gana en oración. Entonces tú puedes orar. Tú puedes orar y tú puedes invitar a esas mujeres a una célula, a la iglesia. Porque mira, la célula es un lugar de refugio, donde tú te encuentras con otras personas que quieren conocer más de Dios, donde hay una persona, un líder que va a velar por ti, que va a orar por ti. Y esa célula se va a volver como tu familia, porque es la familia de Dios.
Y todas esas mujeres que tú conozcas que deberían ser reconciliadas a Dios, tenemos que comenzar a orar por ellas y a traerlas a la célula. Y si tú no tienes una célula, no te preocupes porque hoy nosotros te vamos a ayudar a encontrar una célula donde tú puedas traer a esas mujeres que necesitan de Dios. Y hoy yo te voy a dar una estrategia, cómo nosotros podemos ganar esas mujeres, podemos traer esas mujeres de la oscuridad a la luz que es Cristo. Y nosotros podemos encontrar esa oración eficaz en Mateo 7, del 7 al 8, que dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Nosotros, como hijas de Dios, tenemos esa arma espiritual que es la oración. Y yo sé que nosotros como mujeres somos guerreras en la oración. Y yo les quiero a ustedes mostrar una estrategia llamada la oración de tres. Y la oración de tres consiste en que tú pienses y escribas tres personas que vas a orar por ellas, que tú sabes que ellas necesitan más de Dios, que a veces nosotros sentimos esa compasión por otras mujeres que han vivido algo similar como lo que uno ha vivido. Entonces piensa en alguna de esas mujeres que tú conoces, que están en tu entorno, que son maybe tus vecinas o en el trabajo, en el estudio, y que tú tomes este tiempo y escribas sus nombres. Y nosotros vamos a orar por ellas hoy y nuestra meta va a ser invitarlas a una célula o invitarlas a la iglesia. Y pastora, después yo les estaría pasando esta oración de tres, la cartica, que también tenga versículos bíblicos para que podamos orar usando los versículos bíblicos. Y al final de la charla sería orar y como enseñarles a ellas cómo orar con los versículos bíblicos. Y así terminaría la charla, pastora. Gracias. Bendiciones.